Ya estamos de regreso, las 7 de la mañana con 30 minutos, es el tiempo del centro del país, la mañana de este domingo. Gracias por estar con nosotros. Un domingo intenso políticamente hablando, ya lo veíamos en el resumen, lo escuchamos también con los reporteros de Grupo Fórmula, y más adelante vamos a estar platicando con quienes pertenecen a las campañas de los precandidatos, lo que viene para el cierre de esta primera etapa del proceso de las elecciones del próximo 1 de julio. Recordará que hay una especie de pre-campaña, que no fue más que otra cosa que una campaña, pero bueno, así le nombran. Viene una intercampaña, que no podrán salir los candidatos o precandidatos, y posteriormente ya vendrá una campaña a partir del próximo mes de abril y hasta el 1 de julio. Vamos rápidamente a hablar uno de los temas que poco entendí y poco escuché con los precandidatos, quizá porque sus mensajes iban directamente hacia las bases de los partidos políticos, pero no por ello tiene que dejar de ser un tema esencial, lo que tiene que ver con el salario mínimo y cómo puede enturbiar una relación México-Canadá-Estados Unidos, con lo que se ha visto con todo el tema del Tratado de Libre Comercio. Está en línea telefónica, lo cual me da mucho gusto poder saludar al doctor Alfonso Bouzas Ortiz. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? A tus órdenes. A ver, primero, ayúdenos a entender la disparidad que existe entre el salario entre México, Estados Unidos y Canadá, y lo veíamos esta misma semana con una nota muy interesante en cuanto a los días que tardaríamos en comprar, por ejemplo, respecto al salario, un iPhone de estos muy famosos en Estados Unidos, ¿cuántos días representaría? ¿Cuántos representaría en Canadá? ¿Y cuántos representaría en México, doctor? A ver, ayúdenos a entenderlo. Bueno, mira, te lo cambiaría. Vamos a hablar de productos básicos, carne, tortillas. 1 hora de trabajo en Estados Unidos o en Canadá da lo que 8 horas de trabajo en México. Es decir, bueno, ahí échale cuentas y con la jornada de 8 horas no ganas lo suficiente para comprar carne, tortillas, pagar escuelas, pagar casa, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos y en Canadá, pues sí, y por eso es que los trabajadores de Estados Unidos y de Canadá no ven con buenos ojos las condiciones de trabajo en México. ¿Qué tendría que pasar? Porque también lo hemos escuchado con estudios de la OCDE, lo que señalan en cuanto a productividad. México es uno de los países que más trabaja, que más horas labora, pero que menos tiene remuneraciones. ¿El tema tiene que pasar necesariamente por el ámbito de la productividad? Es que mira, el problema es la forma como se mide productividad. Si productividad es más resultado con menos trabajo, pues no, definitivamente no. Si productividad se valora con otros elementos, como puede ser la calidad del producto, el tiempo de producción, bueno, entonces sí podemos igualarlos. Y yo diría que en el caso de México la productividad está muy por encima de la norteamericana o de la canadiense. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos a destajo, a máquina. Aun cuando haya un salario mínimo, ese salario mínimo evidencia un trabajo a destajo. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debe de hacer la autoridad? Pero también, ¿qué deben de hacer los empresarios? ¿Sacrificar utilidades para que estas utilidades se vean reflejadas en el salario? ¿Están los empresarios para poderlo hacer? ¿Esto pasa en otras partes del mundo? La primera cuestión es que los empresarios no pierden, Ahora, segunda cuestión, ¿cuántos empresarios hay en México? Pequeña y mediana empresa
pues ciertamente sufre las consecuencias. Pero los monopolios no. Los monopolios nos mandan aquí a México a hacer el trabajo maquilador y se llevan el producto a Estados Unidos, Alemania, a Inglaterra, y allá venden el producto final. Pues seguiremos siendo los mexicanos de segundo orden y mal pagados. Estamos platicando con el doctor Alfonso Bauzas Ortiz, él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, pero ¿por dónde necesariamente tendría que venir? Porque el tema de educación lo hemos visto y hay regiones del país donde la productividad es muy alta, los salarios son muy buenos y va de la mano con la preparación y la educación. El Bajío, todo el clúster automotriz, vemos lo que sucede en las zonas donde hay vocación turística y de servicio, también el salario ahí es más competitivo. ¿Cómo debemos igualar las oportunidades en todas las regiones de México? Mira, lo primero que te diría es, no es cierto que el Bajío está en jauja. Ahí está Nissan, ahí está los autos estos, se me fue el nombre, que son autos muy caros y que hay contratos de protección, los salarios son bajos, hay muchas maquiladoras que no responden a la marca. Nissan, Ford, Chevrolet les manda a hacer el motor, las llantas, la transmisión, y las maquiladoras trabajan a destajo. La firma final sí paga bien, pero atrás de ella hay N número de empresas que pagan a destajo. Entonces, no nos engañemos. Pensaba en BMW, todavía no se instala en México y ya tiene un contrato colectivo de protección, es decir, un sindicato corrupto que vende a la empresa con la anuencia del gobierno un contrato de trabajo en condiciones en las que la empresa amarra todo su círculo. Y entonces así difícilmente puede haber beneficio para el trabajador. Exactamente. Y si además tomas en cuenta que muchos están a maquila en empresas secundarias que fabrican tornillos, que fabrican llantas, que fabrican motores. Ajá. Y ahí sí hay que ver ahí los salarios. Ya no es el procedimiento al estilo Henry Ford, en donde se inicia y se termina un proceso productivo en la misma fábrica, ¿no? Ahora son 20, 30 fábricas las que intervienen, unas en México, otras en Vietnam, y el beneficiario final es el ganado. Claro. Las intermediarias, pues todas están en condiciones precarias. Pues doctor, pues entonces el tema pues es mucho más profundo, mucho más allá de un buen deseo de poder subir el salario, también porque existe también esa inquietud de que escuchamos luego que subir el salario por un decreto o subirlo y hacerlo de manera más competitiva. En esta carrera hemos visto el tema de la inflación, ahí se nos pueden descomponer las variables importantes de la economía, ¿no? Claro está, o sea, no es posible competir en condiciones de desigualdad, y las empresas en donde se ofrece trabajo precario son necesarias para el proyecto global que hoy vivimos. Pues entonces,
Habrá que ver qué es lo que sucede y qué tanto implica o le mete ruido a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Veíamos el jueves pasado, de hecho, en Chicago, Justin Trudeau estaba haciendo declaraciones fuertes sobre el salario mínimo en México y lo veía como si que no existió un acuerdo sobre el salario mínimo que hay en México. Bueno, pues también esto podría entorpecer las negociaciones para lo que viene en futuro, ¿no, doctor? Exactamente. O sea, los países desarrollados, los trabajadores de los países desarrollados, claro, particularmente Estados Unidos, la AFL-CIO, pelean porque haya mejores salarios en México. ¿Para qué? Pues para que ellos no sufran las consecuencias de la precariedad en México. Es un fenómeno interesante que nos cambia el panorama a nivel mundial. Pues, ya no podemos pensar en la empresa en Xochimilco o Iztapalapa, no. Hay que pensar en la empresa global, en el mundo. Tecnificar también, eso también está muy de lado, la robotización también en el otro aspecto. Doctor Alfonso Bauzas Ortiz, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, gracias por regalarnos estos minutos este fin de semana y bueno, pues atenderemos todo ello. Fuerte abrazo. A tus órdenes y gracias. Que esté muy bien. Vamos a ir a una pausa comercial. 7:43, volvemos.